Estoy filosofando con el derecho con los estudiantes del primero C de la Facultad de Ciencias Sociales y Bienestar en la Universidad Julián. Hoy vamos a hablar sobre otro filósofo muy importante que hasta el día de hoy nos sigue atormentando de una u otra forma a ciertos estudiantes. Por esos que no les gustan los numeritos, ojo. Vayan sabiendo. Este es nada más y nada menos que Pitágoras. Ya. Aunque Pitágoras no era un filósofo del derecho en sentido estricto, su pensamiento influyó mucho en la forma en que se entendió la justicia. Para él el universo funcionaba según el orden perfecto de números y armonías. Para él todo era armonía. Su visión era de tener un cosmos equilibrado, y las leyes también deberían de reflejar esto mismo. Todo debería ser, para él era universal y coherente. Claro, él también creía en el alma, en la reencarnación. ¿Ustedes qué creen de eso? ¿Ustedes creen en la reencarnación? Yo la verdad. Yo tampoco, no comparto esa. Yo creo que tanto la reencarnación, a veces sí, a veces no, la verdad. Pero ¿quién de ustedes no tiene un déjà vu? ¿Saben qué es el déjà vu? Cuando tú crees que ya algo lo has sentido, cuando algo has sentido. Exacto. O sea, y dicen algunos filósofos acusan a eso a que es una parte de que tú ya viviste un episodio de eso. O sea, como que si has tenido una reencarnación, recordemos que Platón nos hablaba sobre la dualidad del ser humano, en fin. Yo creo que la reencarnación puede existir como no puede existir, pero bueno, yo quiero decir, antes de continuar con este tema, ¿quién fue este Pitágoras que aquí ustedes tal vez, si tuvo o no tuvo que ver con algo matemático, geométrico, aritmética? ¿Quiénes ustedes eran buenos para las matemáticas? Yo era difícil, complicadísimo, ¿no? Pero la matemática era lo que invitaba a razonar, y la matemática era lógica, ¿no? Porque todo tenía un resultado exacto, ¿no es cierto? Era una ciencia exacta. Pero bueno, ¿dónde nació Pitágoras? Pitágoras nació en la isla de Samos, alrededor del año 570 a.C. Es conocido principalmente por sus contribuciones a las matemáticas, pero también fundó una escuela filosófica que integraba la matemática con la moral y la religión. Imagínense esa integración, matemática, moral y religión, cómo eso podía conjugarse en una sola. O sea, Pitágoras complicado como sus problemas matemáticos, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos analizando justamente. A lo largo de su vida, Pitágoras viajó a Egipto, donde fue influenciado por las enseñanzas de los sacerdotes egipcios. O sea, nos damos dando cuenta que Pitágoras tuvo varias influencias, ¿no? Una influencia tal vez egipta. Ustedes saben que los egipcios se los caracterizaba por ser muy pilas, muy inteligentes. Ellos incluso usaron una propia escritura, una propia lengua, que muchos de ustedes han visto esos jeroglíficos donde aparecen palabras como medias raras, con dibujos, con signos, que solo los egipcios pudieron comprender en no sé si han visto sobre las pirámides, que están perfectamente alineadas con las estrellas. Algo como que, y la arquitectura, ¿cómo podrían encontrar esas pirámides inmensas en esa época? Es algo que nos pone a reflexionar y a pensar cómo pasó, cómo sucedió. Es que él pensaba que el cosmos siempre tenía que estar equilibrado, que todo tenía que estar perfecto. Claro, creía mucho la armonía en los números. Claro, a través de los números él decía que creaba la armonía, pero imagínense cómo se podía, porque lo que es cosmos, la palabra cosmos en ese tiempo era considerado como el universo, la totalidad. ¿Cómo tú podías mantener ese equilibrio? Es decir, ¿cómo podías hacer que estas hojas estuvieran perfectamente alineados sin que nadie los mueva? Y mira, se movió. Entonces era complicado, era difícil, pero sin embargo Pitágoras parece que sí ha tenido mayor influencia. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos justamente de Heráclito, y en el programa estábamos hablando de cuáles eran sus principios básicos y todo? Y ahora, exacto, y para él todo fluía, ¿no? En cambio para Pitágoras, más que fluir, es equilibrio, o sea que todo tiene que estar estable. ¿Qué más podemos hablar? De pronto, ¿alguno de ustedes ha visto o ha revisado si hay algún aporte de esta filosofía al derecho o a leyes, o una influencia no tanto directa, pero de pronto puede ser indirecta, ¿no? O sea, porque recordemos que es edad antigua y hay varias de esas cosas que no tuvieron una influencia directa sobre el derecho, pero ideas como la moral, como la ética, como sus ideales filosóficos sí mantienen su influencia hasta la actualidad. Pero ¿qué dice entonces justamente Pitágoras sobre esto? Es que él decía que una ley no solamente tenía que ser justa porque era una ley, sino que también debería humanizar, armonizar con los humanos, con nosotros, que todo debería tener un equilibrio. Él pensaba así, que una ley no solamente era justa porque era una ley. Domi, ¿tú qué opinas?
Bueno, Pitágoras era una persona considerada, se podría decir una persona perfeccionista, porque le gustaba que todo estuviera en su manera y en su equilibrio. Entonces fue una persona que relacionó mucho lo que eran los números con el universo, con las personas, como decía mi compañera. Él decía que, por ejemplo, los números, o sea, las estrellas, los planetas, estaban todos considerados, agarrados bajo lo que era la matemática. Entonces, es algo complicado ver en la actualidad, porque, o sea, no todos sabemos que nos llevamos bien con los números, pero ver la manera que él tenía también de realizar sus perfecciones, se podría decir, con la matemática, relacionarla, era una manera increíble. Claro, es lo que él decía, que los números son la base de la realidad. No todos aquí creo que hemos escuchado o hemos oído alguna vez sobre el teorema o la teoría de Pitágoras. Hay una crítica fuerte sobre la autoría de Pitágoras, si en verdad lo creó él, porque hay un debate que dice que según que la teoría de Pitágoras no fue creada por Pitágoras, sino que fue atribuida a él por la escuela, o sea, filósofos lo crearon y le pusieron el nombre solamente porque estuvieron en la escuela de Pitágoras. Que quizás por el hecho de decir que los números son la base de la realidad, quizás fue por eso. Puede ser. Pudo estar asociado con eso. Pudo estar asociado con eso, pero esa es una teoría que hay que según Pitágoras no fue el autor. Pero hay poco contexto, hay pocos textos que se pueden encontrar y que pueden evidenciar justamente quién es Pitágoras y más allá de eso, como lo decía Gregory, como lo estaba diciendo Vale, justamente es eso, ¿no? ¿Cuál habrá sido ese debate constante que ha habido? No hubo mayor influencia por lo que hemos estado revisando hacia otros filósofos, más que yo por aquí estaba justamente sacando un dato importante que dice que Pitágoras fue una figura clave en la historia del pensamiento, no solo por sus contribuciones a las matemáticas, ojo con eso, sino también por su visión filosófica sobre el orden y la armonía. Prácticamente Pitágoras es orden, armonía, es decir, orden, equilibrio, es lo que él buscaba indirectamente. Exacto, y esa influencia sí va para el derecho, porque nosotros en derecho mantenemos eso, ¿no? Tratamos de buscar el orden, la armonía, y bueno, ahí ya viene lo que decíamos la vez pasada de Pitágoras, de Heráclito, la justicia también, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. Claro, Pitágoras también decía que los números y la armonía eran la base fundamental para poder entender el mundo en sí. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Que los números y la armonía son la base para poder entender el mundo? ¿O no? Sí. Pero yo la verdad odiaba la verdad. Exactamente, pero la manera de ver su filosofía, él mezclaba tres cosas, que era la música, los números y el espiritualismo. Entonces, el universo. No, pero yo más que todo creo que yo sé que a muchos no me gustan las matemáticas, la ley de Pitágoras. Yo derecho solamente porque estudiaba matemáticas. Pero no lo crean, si vamos a llevar un cierto porcentaje, no en cantidad, pero sí va a encerrar algo. Que sí. Yo sé que a muchos no nos gustó, pero al entender las matemáticas, los números, todo es exacto, todo es perfecto. Bueno, no 100%, pero se llega a eso. Yo creo que Pitágoras es un filósofo muy misterioso de las matemáticas, pero más que todo, yo creo que ¿quién de ustedes, por ejemplo, en el tema, o qué tenemos hoy por hoy por armonía? Tranquilidad. Es como lo que estamos viendo aquí también. Una armonía, aquí estamos. La armonía, la tranquilidad. Y a veces la música, ¿a quién de ustedes les ha gustado estudiar con música? A ustedes, ¿quién les gusta hacer los oficios los sábados domingos con una cumbia, una maringa, una salsa, una romántica, una de esas damas de hierro que le dicen también? Entonces, toda esa armonía, ese equilibrio causa esas ganas de hacerlo en ese momento. Y yo creo que ese mismo ímpetu debemos tener quienes de una u otra manera nos estamos preparando para lo que es el derecho, ¿no? Porque estamos empezando, estamos analizando, estamos estudiando filosofía y en algún momento diríamos, bueno, ¿y para qué nos sirven estos filósofos? Bueno, ¿qué va a aportar en ese medio? Pero al estudiarlo, yo creo, o profundizar, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que al estudiarlo me estoy dando cuenta de cuánto tiene una influencia, sea directa o indirecta, hacia la vida jurídica, hacia el estadio jurídico que estamos viviendo y aprendiendo ahora. Claro que sí. Porque todo tiene un principio y todo tiene un fin, pero bueno, nosotros tenemos el principio, estamos en medio, no vemos al fin, pero yo creo que de eso se trata, de investigar, y yo creo que el aporte en este caso de que hemos estado estudiando Pitágoras es muy importante, es muy eficiente. No sé si
sé si para ya ir cerrando un poco este podcast, y que hoy ha sido bastante interesante, muy profundo, si tienen algo más que decir como para ya ir cerrando. Algo que me parece curioso, ¿no? Es la mentalidad y digamos así por volver a la falta de oficio para pensar todos esos ejercicios matemáticos y todos esos cálculos que el man hizo en su época, que hasta el día de hoy siguen todavía trascendiendo, porque es algo que se estudia en astronomía, en una ingeniería, en cualquier tipo de materia, lleva álgebra. Siempre hay números. En la vida Siempre. cotidiana vamos a ver siempre hay números. En cuentas, en el trabajo, yo qué sé, si nos tienen que pagar, tenemos que llevar las cuentas. En cualquier cosa vamos a ver las matemáticas. Siempre se van a ver reflejados los números. Así que son nuestra vida diaria. Claro, como lo dijo él, son una base fundamental los números en nuestra vida. ¿Qué dices, Nomi? Ya para cerrar, ¿tienes algo más que aportar? Bueno, en mi punto de vista, como conclusión al saber de Pitágoras, se lo ve y contribuye hasta el día de hoy en la actualidad. Seguimos viendo números, son parte de nuestra vida, nos guste o no nos guste, lo vamos a tener a lo largo de la vida, para todo, para lo que sea, siempre se va a llevar en alta o menor cantidad las matemáticas. Así es, compañeros, y muchísimas gracias. Hoy hemos hablado filosóficamente nuevamente sobre este tema muy importante como ha sido Pitágoras, su influencia, y vamos viendo cómo estos filósofos influyen, no muchas veces de manera directa, sino de manera indirecta a lo que hoy es el derecho, a la historia del derecho, a su desarrollo, a su trascendencia, y aquí estamos. Esto fue un programa más de tu podcast Filosofando con el Derecho. Gracias. Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el próximo. Acción. Bueno, el día de hoy en... ¿Cómo era? Filosofando con el Derecho. Mira,